Muy bien, estamos online. Soy Will Graham y os doy la bienvenida a Almería, España, una hermosa ciudad ubicada en el sureste de la península ibérica. Hoy espero retomar, si Dios quiere, nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. ¿Okay? Os comento algo bien bonito. Llevo un mes sin grabar un vídeo en esta serie, porque claro, nos llegó un hijo y luego también hemos estado celebrando la Navidad. Y acabo de comprobar que estaba buscando la cifra en cuanto a las reproducciones de vídeo de esta serie y sorprendentemente me acabo de enterar de que los vídeos en esta serie se han reproducido 50.000 veces. Repito, 50.000 veces. Y me cuesta creerlo, porque es una serie sobre dogma, doctrina, teología, ¿eh? Pero aleluya, hay pasión, hay interés. Y entiendo que el Señor está despertando hambre, sed, por una correcta interpretación de su palabra en nuestros días. También en el último mes he recibido mensajes de diferentes hermanos preguntándome, Pastor, ¿cuándo piensas volver a subir los vídeos sobre la confesión? Y me da gozo saber que hay hermanos ya deseando volver a estudiar, porque sé que hay otras iglesias, más allá de España, que están también estudiando, siguiendo esta serie con sus iglesias locales. Así que da gozo saber que los vídeos están siendo útiles, no solamente para la iglesia local aquí en Almería, sino también para otras congregaciones más allá. Así que bendito sea el nombre del Señor. Así que tenéis un dato muy bonito. 50.000 visualizaciones en esta serie que empezamos el año pasado sobre la Confesión de Londres. Así que bueno, a ver si las cosas siguen así en este nuevo año. Y bueno, aprovecho para deciros a todos, feliz año nuevo en el amor del Señor. Y ya sabéis que estamos de vuelta en el despacho. En Navidad estuve grabando delante de la chimenea, pero ya estoy de nuevo rodeado de libros. Muy bien, hermanos. Pues vamos a empezar. Hoy tenemos la primera clase de este nuevo año y es la clase 3.7. Ahí tenéis el título en la pantalla, ¿ok? Esta clase se llama La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, y este hombre tan guapo que sale ahí con el libro, bueno, soy yo. Uf, está guapísimo. Muy bien, tenemos aquí 2 puntos para nuestra clase de hoy. Punto número 1, okay, clase 3.7. ¿Quiénes pueden disfrutar de la seguridad de la salvación? Okay, ¿quiénes pueden disfrutar de la seguridad de la salvación? Y el segundo punto de hoy será cuáles son los frutos producidos por esta seguridad de la salvación. Okay, ahí tenéis los 2 puntos para hoy. Así que primer punto, primer punto de la clase de hoy. ¿Quiénes pueden disfrutar de esta seguridad? Bien. Y número 2, ¿cuáles son los frutos producidos por esta seguridad de la salvación? Y como siempre tenéis las preguntas por debajo del vídeo, ¿verdad? Siempre tenemos entre 10 y 20 preguntas para cada lección. Bueno, os invito entonces a abrir la confesión. Vamos a empezar entonces ahora con el primer punto. Vamos a leer líneas 1 al 6. Okay, líneas 1 al 6. Capítulo 3, artículo 7. Líneas 1 al 6. ¿Quiénes pueden disfrutar de la seguridad de la salvación? Dice, y pido disculpas, estoy un poco resfriado. Llevo varios días así un poco malito, así que pido disculpas por si no pronuncio algunas cosas correctamente. 3.7, líneas 1 al 6. La doctrina de este profundo misterio de la predestinación debe ser tratada con especial prudencia y cuidado para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y que estén rindiendo obediencia a esta, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Okay, repito, la doctrina de este profundo misterio de la predestinación, que hemos desarrollado anteriormente en el capítulo 3, debe ser tratada con especial prudencia y cuidado para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y que estén rindiendo obediencia a la palabra, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Bueno, voy a poner aquí mis apuntes y arranco con el estudio. Así que de nuevo, estamos aquí en el primer punto de hoy, que es quiénes pueden disfrutar de la seguridad de la salvación. Okay. Bueno, según la salvación, según la confesión, se ve que estoy un poco
mal de la cabeza. Según la confesión, los hermanos que están prestando atención a la voluntad de Dios y rindiendo obediencia a ella, pueden disfrutar de la seguridad de la salvación. Es importante recalcar, para empezar hoy, que no estamos hablando sobre la salvación, sino sobre la seguridad de la salvación, donde la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras, ni con nuestra diligencia, ni con nuestros esfuerzos. La seguridad de la salvación sí conlleva un esfuerzo por nuestra parte. Por así decirlo, la seguridad de la salvación sí depende hasta cierto punto, hasta cierta medida, de nuestros esfuerzos como creyentes. El pasaje clave en los estudios sobre la seguridad de la salvación, el pasaje clave es 1 de Pedro 1, versículo 10. Es 1 de Pedro 1:10, donde el apóstol nos dice lo siguiente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, y por favor fijaos en esto, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Ok, bueno, Pedro aquí habla de la necesidad de crecer en la seguridad de nuestra salvación, pero debemos hacer ciertas cosas. Habéis visto, ¿no? Lo que dice ahí Pedro, haciendo estas cosas. Ahora, ¿qué cosas tiene en mente el apóstol? Bueno, si leemos el contexto y nos fijamos en los versículos anteriores, Pedro habla de varias cosas que tenemos que cultivar y desarrollar como creyentes para poder tener la plena seguridad de nuestra salvación. Si os fijáis, por ejemplo, en versículos 5 al 7, él nombra varios frutos del Espíritu. 8, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Ahora, sabemos que no es una lista exhaustiva, sin embargo, es bastante fácil entender la lógica apostólica aquí. Para que un creyente disfrute de la plena seguridad de su salvación, necesita crecer en su santificación. Tiene que ser diligente, tiene que ser un creyente esforzado, tiene que buscar al Señor y abundar en el fruto del Espíritu. Esto significa entonces que si un creyente no se está esforzando por rendir obediencia suprema al Señor en el ámbito de la santificación, no podrá probar ni saborear la seguridad de su salvación. Dios no permitirá que un hijo rebelde disfrute del gozo de la salvación. Pensad en la ilustración de una familia. ¿Acaso el hijo tiene ganas de que vuelva su padre a casa si sabe que ha desobedecido a su madre? Porque claro, en cuanto llegue el padre, la madre se lo va a contar todo al padre. Y luego el niño seguramente será disciplinado. Entonces, ¿veis? No es que el hijo deje de ser hijo de su padre en aquellos momentos, pero no tiene esta paz. Carece de consolación, ¿no? Está el niño preocupado porque se ha portado mal. Y así también en el ámbito espiritual. Dios no permitirá que sus hijos experimenten el gozo del Espíritu Santo si están andando en rebeldía. Porque el Espíritu de Dios los estará azotando desde dentro. Dios es un buen padre, no es un padre negligente. Por tanto, en respuesta a la pregunta número 1, que es, ¿quiénes pueden disfrutar de la seguridad de la salvación? Podemos responder que las personas que pueden disfrutar de esta seguridad son los creyentes, ¿okay? Y los creyentes que están creciendo en su santificación. Ahí está la primera respuesta. Y una vez más, repito, hay una gran diferencia entre la salvación y la seguridad de la salvación. Hay millones de almas en el cielo que nunca llegaron a experimentar la seguridad de la salvación aquí en esta vida. Pero ahí están en la presencia de Dios y gozándose, felices, contentos, libres de dudas, benditos el Señor. Y hoy también en las iglesias alrededor del planeta hay millones de hermanos que no tienen la seguridad de la salvación, que no tienen esta convicción no tocante a la no pérdida de la salvación, pero son nacidos de nuevo, creen en Cristo, son de Él
y van a ir a la gloria bendita. De nuevo, hay una distinción entre la salvación y la seguridad de la salvación. No todos los salvos experimentan la seguridad de la salvación, pero sí es algo que está a nuestro alcance si nos esforzamos según la enseñanza bíblica. ¿Okay? Así que si tú eres un creyente, esfuérzate por cultivar los frutos del Espíritu Santo en tu vida, a fin de que puedas tener esa plena certidumbre, certeza, seguridad de que eres una nueva criatura. Y recuerda lo que está escrito en 1 Juan 5, versículo 3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, no son gravosos. Si tú amas al Señor, su voluntad para ti es deleitosa. Su palabra para ti es un manjar, que te encanta la voluntad de Dios. Amén. Así que, ¿quiénes pueden disfrutar de la seguridad de la salvación? Los creyentes que están esforzándose por obedecer la palabra y por rendir obediencia a ella. Amén. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. Gloria a Dios. Ok, entramos ahora en el segundo punto de la clase de hoy. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los frutos, o al menos algunos de los frutos, producidos por esta seguridad? ¿Okay? ¿Cuáles son los frutos producidos por esta seguridad? En este punto tenemos 4 subpuntos, y os voy a poner aquí en la pantalla los subpuntos. Aquí están. Podéis apuntar, entonces, estamos aquí en clase 3.7, punto 2, y ahora tenemos 4 subpuntos. Y 2.1, alabanza, reverencia y admiración a Dios. Esto lo vamos a leer en un segundito, en líneas 7 al 8 de la confesión. Alabanza, reverencia y admiración a Dios. 2.2, humildad. ¿Okay? La elección, la predestinación siempre produce humildad en los elegidos. 2.3, diligencia, esfuerzo, ¿verdad? Entrega a la voluntad de Dios. Y 2.4, y aquí me identifico plenamente con este cuarto punto, abundante consuelo. Al saber que la salvación es 100% por la predestinación de Dios, pues nos inunda un consuelo, una consolación impresionante. Así que ahí tenéis los 4 subpuntos. Os doy unos segundos más para apuntarlos. Y si me estáis viendo aquí online, lo que podéis hacer es simplemente hacer pausa, y en cuanto tengáis los puntos anotados, podéis volver a dar pausa. Ok, muy bien. Quito esto. Bien, volvemos a la confesión 3.7 y ahora línea 7 y línea 8. Estamos entrando aquí en el segundo punto de la clase. Okay. ¿Cuáles son los frutos producidos por la seguridad de la salvación? Y el primer subpunto, alabanza, reverencia y admiración a Dios. Dice, línea 7. Así, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios. ¿Okay? Esta doctrina, es decir, la doctrina de la predestinación, la elección para salvación, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Pues así es, así es. La doctrina de la predestinación, correctamente entendida, producirá alabanza en el corazón del creyente. Cuando alguien de verdad entiende y comprende que ha sido elegido por soberana gracia, ¿cómo no se alegrará en el Señor su Dios? Podemos ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, que Pablo destaca en 3 ocasiones que la predestinación sirve para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Por ejemplo, si os fijáis en Efesios 1, Pablo nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Y luego dice en el 1.6, Dios lo hizo así para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Okay? Primera vez, para la alabanza de la gloria de su gracia. Luego en el 1.12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Está por segunda vez. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y por tercera vez en el 1.14, para alabanza de su gloria. 3 veces repite lo mismo. Dios predestina, Dios elige por soberana gracia, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Esta es la idea. Por tanto, el elegido, el escogido, el regenerado,
al entender, al darse cuenta de que su salvación se deriva únicamente de la elección de Dios, pues se gloria en la gracia salvadora de su Dios. ¿Y acaso no es así? ¿Acaso no es esto precisamente, esto lo que ha pasado en tu propia vida, querido hermano? Que al entender la predestinación, ahora alabas al Señor con todo tu ser, porque sabes que eres un objeto del afecto eterno de Dios. ¡Wow! Hay otro texto también paulino que es muy bonito, lo tengo aquí en la pantalla si no me acuerdo mal, en Romanos, no sé, este es el otro, sí, Romanos 11:33, donde vemos también como Pablo exclama gozosamente palabras de alabanza, también de reverencia y admiración. Él está desarrollando desde luego en Romanos 9 al 11 la doctrina de la predestinación y concluye todo diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Impresionante. Estamos viendo aquí en este texto alabanza, reverencia y admiración. Yo me acuerdo de un querido médico, él es creyente, es de Guatemala y sirve al Señor en la Iglesia Bautista en Córdoba. Hace varios años, como que el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiese que fue la gracia de Dios la que le había elegido desde antes de la fundación del mundo, que Dios la había salvado por soberana y libre gracia. El médico iba al trabajo montado en su bici y al meditar en estas gloriosas verdades empezó a pegar voces diciendo: soy salvo, Dios me ha salvado. Y su corazón experimentó este derramamiento de alabanza, de reverencia, de admiración que estamos aquí comentando en la confesión. Así que lo que estamos hoy comentando ciertamente es un asunto dogmático, doctrinal. La predestinación es una doctrina tremenda, pero es dulce al paladar, ¿verdad? Entonces, no nos conformamos únicamente con la doctrina, lo que queremos es que esta hermosa, bella verdad sea dulce, sea como miel a nuestra boca, a nuestros labios. Bendito sea Dios. Así que la doctrina de la elección ha de producir en nosotros lo que engendró en Pablo, alabanza de la gloria de Dios. Amén. Lo que engendró en ese querido médico guatemalteco en la ciudad de Córdoba, España. Entonces la elección produce alabanza, reverencia y admiración. Amén. Gloria a Dios. Ok, segundo subpunto ahora. La elección produce humildad. Okay, la confesión prosigue a hablarnos sobre la humildad y en efecto es así. La elección no solamente produce alabanza, sino también profunda humildad. ¿Y por qué? Porque claro, en estos estudios hemos repetido que Dios nos salva por soberana gracia. Es su decisión, es su buena voluntad, es su beneplácito, todo depende de Él, es de Él, por Él y para Él. No es del que corra ni del que tenga misericordia. No es del que corra ni del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, cuando entendemos que nuestra salvación es 100% por la gracia soberana de Dios, es absurdo, literalmente absurdo, jactarnos de nosotros mismos. Ahora bien, si Dios nos hubiera elegido según el sistema arminiano, que dice, bueno, Dios primeramente se fija en ti antes de la fundación del mundo, si ve que tú vas a creer en Él, si ve que te vas a arrepentir y vas a vivir en santificación y perseverar en la fe hasta el fin, si Él ve esto de antemano, pues Dios te elige. En tal sistema sí podías gloriarte en ti mismo, porque Dios decide salvarte porque primeramente, ¿verdad? Dios se fija en ti y ve lo que tú vas a hacer con su gracia en tu vida. Pero claro, ¿qué pasa cuando entendemos que no es Dios viendo de antemano nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra santificación, etcétera? Cuando entendemos que en realidad la salvación es Dios decretando nuestra elección, nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestra santificación, nuestra perseverancia, etc. Cuando entendemos que lo que hacemos es una consecuencia de lo que Dios ha decretado hacer Él en nosotros, pues cambia el chip totalmente. Y este bicho de vanagloria perece. Ya no puede estar más presente en nosotros. Según el sistema arminiano, tú puedes acabar gloriándote en ti mismo,
diciendo gloria a mí, gloria a mí, gloria a mí. Dios me escogió porque sabía de antemano que yo iba a cooperar con su gracia, iba a esforzarme, iba a ser un buen creyente. Dios me salvó porque sabía que no iba a perseverar en el pecado. Pero cuando entiendes que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, fomenta humildad, porque entiendes que eres un vil, miserable, corrupto pecador, y solamente Dios te ha salvado. Nadie más, no hay nada en ti digno de ser salvado. Y quisiera también compartir un texto muy bonito con vosotros, bien hermoso, y de hecho hay un hermano en mi iglesia local, un querido evangelista, que siempre me comenta que este es su versículo favorito de la Biblia. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por tanto, si la elección para salvación eterna es por soberana gracia, no podemos jactarnos en nada y de ahí la humildad. De hecho, Pablo dirá en otro sitio, en 1 Corintios 1:29, que Dios escoge a quienes escoge a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Okay? El arminianismo permite, el catolicismo romano permite que el hombre se jacte, se gloríe en sí mismo, pero el sistema reformado no permite que nadie se gloríe en nada que no sea la gracia soberana de Dios. Y luego Pablo agrega, 2 versículos más tarde, 1 Corintios 1:31, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, la elección, bien entendida, produce alabanza, produce humildad en el alma del creyente. Así que si tú eres un predestinado y has entendido que Dios te ha alcanzado por soberana gracia, tienes que ser una persona muy humilde. Tienes que andar en este quebrantamiento de espíritu, reconociendo que no eres nada, sino que eres lo que eres por la soberana gracia de Dios. Amén. Menos mal que Dios es un Dios gracioso en el sentido teológico de la palabra. Amén. Ok, ahora el tercer subpunto. Diligencia. Ok, la confesión entonces nos habla de alabanza, reverencia, admiración a Dios. Hemos citado Efesios 1, Romanos 11:33. Número 2.2 hemos visto la humildad. Ok, hemos visto ahí Romanos 11, 5 al 6. También cité 1 Corintios 1, 29 y 31. Y ahora diligencia. Diligencia. La elección, ¿verdad?, es un tremendo estímulo para nuestra diligencia cristiana. ¿Y qué quiero decir con la palabra diligencia? Bueno, el diligente es aquel que hace las cosas con entrega y con eficacia. Por ejemplo, en el mundo del trabajo, la gente, el estímulo número uno es el dinero, ¿verdad? Porque la gente va al trabajo, al curro, pues va al trabajo porque la gente está siendo impulsada por el deseo de ganar dinero, que en sí no tiene por qué ser malo, es lícito ganar dinero para dar de comer a nuestra familia, para apoyar a la iglesia local, es lícito tener dinero, ¿no? Y el dinero aquí es un gran estímulo, pero en el mundo espiritual entendemos que no hay mayor estímulo que la gracia salvadora de Dios. Cuando entendemos, ¿no?, que Dios el Padre nos predestinó antes de la fundación del mundo, Dios el Hijo nos redimió mediante su cruz, su resurrección, el Espíritu de Dios también nos ha regenerado por su sola potestad, pues todo esto produce en nosotros diligencia, ganas de servir al Señor, porque claro, en el trabajo el jefe nos ofrece te voy a subir el sueldo a final del mes si haces X, Y y Z. Entonces, este aumento de salario, de sueldo, nos sirve de estímulo, y luego en el mundo espiritual lo que nos sirve de estímulo es lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Y esta es la forma correcta de entender, de abordar la ética cristiana, porque nosotros a nivel ético, el mensaje de la Biblia no es haz esto, no hagas lo otro. No, esta no es la forma de argumentar de la Biblia. La forma bíblica de argumentar es, ya que Dios te ha salvado, puesto que te ha escogido, dado que Él te ha comprado a gran precio, haz esto y no hagas lo otro. ¿Veis la diferencia? Este segundo tipo de mentalidad, libera al creyente del veneno del legalismo. ¿Ves? La obediencia que se basa en la gracia salvadora de Dios es una obediencia agradecida y gozosa.
Y si volvemos a un texto que cité en el primer punto hoy de la clase, a ver si lo encuentro por aquí, 2 de Pedro 1:10, podemos ver aquí la diligencia también nombrada en el marco de la seguridad de la salvación. Dice, por lo cual, hermanos, este pasaje lo puse antes en el primer punto de la clase, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y resalto esta vez la parte donde dice, tanto más procurad hacer firme. Entonces, esta seguridad que Dios nos da, esta predestinación, esta elección, este llamamiento eficaz, debe estimularnos a cultivar la seguridad de la salvación, abundar en el fruto y a ser creyentes diligentes. Así que la diligencia en los asuntos espirituales es la marca de un cristiano saludable, de un cristiano sano, que ha entendido que su salvación es únicamente por la gracia de Dios. Amén. Y acabamos la clase de hoy con 2.4, clase 3.7.2 y ahora 2.4. La doctrina de la predestinación nos da abundante consuelo. Acabo leyendo entonces aquí la última sección de 3.7 y Dios mediante en la siguiente clase estaremos ya entrando en capítulo 4 sobre la doctrina de la creación. Acabo leyendo entonces las únicas líneas que nos restan, líneas 9 al 10. Y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Bueno, antes que nada hay que tener mucho cuidado con esta frase, obedecer el Evangelio. Yo creo que haríamos bien tal vez hoy día en escoger otra manera de, hablar de esta idea. Cuando la Biblia habla de obedecer el Evangelio, en 1 de Pedro 4:17, pero claro, cuando Pedro habla sobre obedecer el Evangelio, bueno, concretamente en aquel texto habla de aquellos que no obedecen el Evangelio, está hablando sobre no creer en el Evangelio. Quisiera simplemente advertiros acerca de un gran peligro aquí, porque a veces incluso leemos en libros de gente muy docta, gente, incluso hermanos protestantes muy renombrados, hablando en sus conferencias, en libros de la necesidad de vivir el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado con esto, obedecer el Evangelio, vivir el Evangelio. Si entendemos obedecer el Evangelio como creer en el Evangelio, vamos por buen camino. Pero si entendemos vivir el Evangelio como un llamamiento ético, algo que tenemos que hacer nosotros, estamos realmente entrando en conflicto con el Evangelio, porque el Evangelio es una noticia, no es ética. El Evangelio es algo que Dios ha hecho por nosotros, y el único que ha vivido el Evangelio es el Señor Jesús. El Evangelio es su muerte expiatoria, su resurrección literal al tercer día. Tú y yo no podemos morir expiatoriamente y no podemos resucitar literalmente al tercer día por nuestro poder. No podemos vivir el Evangelio. Así que hay que tener cuidado con esta expresión, obedecer el Evangelio. Significa algo inocente, pero hoy, ¿verdad? En un nuevo contexto, a veces la gente se confunde. Y siempre debemos entender que el Evangelio es gracia, no es ética. No es ética. Lo que debemos hacer es vivir en santificación, pero no podemos vivir el Evangelio. El único que vivió el Evangelio fue Jesucristo. Así que simplemente aprovecho para decir esto por si hubiera alguna confusión, ¿no?, entre los asistentes hoy. Y bueno, lo que nos realmente apremia en este punto es lo que la confesión tacha aquí de abundante consuelo. La predestinación, la elección, nos concede abundante consuelo. Y yo os puedo testificar personalmente de que es así. Yo vivía durante años como creyente arminiano. Vivía en una pesadilla pensando que mi salvación dependía de mi obediencia perfecta a la palabra de Dios. Y incluso por la noche, yo tenía miedo, ¿verdad? Por las noches pensando, wow, si el Señor vuelve esta noche y me pilla soñando con algo feo, grotesco, perverso. Claro, era un varón muy joven, ¿no? Cuando me convertí, 17 años, y todas las luchas mentales que tienen los jóvenes. Yo pensé, si el Señor vuelve y yo estoy soñando con algo feísimo, yo voy al infierno, voy en rumbo al infierno. No podía ir a la cama en paz, estaba tan preocupado, ¿no? Pero luego cuando entendí que Dios glorifica a todos sus predestinados, cuando por fin comprendí que la salvación es del Señor y es por su predestinación y no por mi obediencia perfecta, ¡wow!
¡Oh! Menuda paz, me entró en el alma. Gracias a Dios, la doctrina de la predestinación conquistó mi turbado corazón. Y yo puedo confesaros ahora públicamente de que esta doctrina a mí me ha dado abundante consuelo. Qué hermoso es saber que nuestra salvación depende únicamente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La salvación no está en nuestras manos, sino en las manos de la omnipotencia, el omnipotente Dios de amor. Y si Dios ha determinado glorificar a todos sus predestinados, según Romanos 8:30, pues el pueblo de Dios puede vivir y morir en perfecta paz. Amén. Gloria al Señor. Así que gloria a Dios hoy por este dulce consuelo que nos da por medio de la doctrina de la predestinación, y espero que vosotros también podáis gozaros sabiendo que sois del Señor, sois los elegidos de Dios, y os animaría hoy, a partir del estudio, a cultivar estos frutos del Espíritu en vuestras vidas para que podáis tener esta plena certeza y certidumbre de vuestra elección. Amén. Pues la clase de hoy ha sido 3.7, seguridad de la salvación, hermanos. Y hemos visto en primer lugar quiénes pueden disfrutar de la seguridad de la salvación. Hemos comentado que esta seguridad es para los creyentes que están esforzándose por andar en obediencia a la palabra, por, cultivar estos frutos del Espíritu Santo, por rendir obediencia a la palabra de Dios. Y luego, en segundo lugar, ¿cuáles son los frutos producidos por esta seguridad? Es decir, ¿qué esta seguridad de salvación, qué es lo que estimula en nosotros? Pues hemos hablado de 4 cosas. En primer lugar, produce alabanza, reverencia, admiración. En segundo lugar, produce humildad, porque la salvación es por gracia y no es por obras. En número 3, diligencia en nosotros. ¿Okay? Y finalmente, número 4, como yo mismo he experimentado en mi propia vida, abundante consuelo. Así que toda la gloria al Señor por el estudio de hoy. Si Dios quiere, ya volveremos en la siguiente sesión para hablar sobre la doctrina de creación en el artículo 4.1. Así que espero que hayáis disfrutado del tiempo juntos y una vez más doy las gracias a los 50.000 hermanos que habéis tomado tiempo para descargar los vídeos, disfrutar las enseñanzas y que la sana doctrina de la palabra siga siendo divulgada por todas las naciones en este nuevo año 2023 y el pueblo del Señor dice amén. Así que gracias por todo, hermanos. Voy apagando un saludo desde esta bella ciudad de Almería, España. Si estáis por estas tierras, venid, visitadnos en la iglesia Palabra de Vida Almería. Suscribíos a nuestro canal de YouTube, Palabra de Vida Almería. Palabra de Vida Almería, el sermón del domingo ya está online. Se llama Procuráis Matarme. Estamos exponiendo Juan 8. Nada, abrazos como siempre. Y acabamos diciendo, ¿cómo no? Diciendo Soli Deo Gloria, Aleluya, Amén y Amén. Hasta luego.